Y ahora le agradezco muchísimo al secretario general de gobierno del Distrito Federal, valga la redundancia, a José Ángel Ávila, que haya aceptado esta comunicación. Secretario, ¿cómo le va? Muy buenos días. Mario, me da mucho gusto saludarlo y como siempre estoy a sus órdenes. Muchas gracias, secretario. Bueno, pues más allá de los números y del conteo de los casos, que esto, bueno, pues ha sido ya ampliamente informado, pues me gustaría ir a los temas precisamente de gobernabilidad y pues preguntarle, secretario, ¿cómo nos vamos portando todos? Decíamos que de repente percibimos cierto relajamiento, no se trata tampoco de sobrealertar a la población, pero sí de mantenernos en orden, porque ahora que ya se empiezan a ver algunas lucecitas de estabilidad, pues no podemos bajar la guardia, secretario. En efecto, Mario, me parece que lo ha dicho con toda claridad. Los informes de que dispone la autoridad sanitaria del Distrito Federal indican que en efecto se ha estabilizado el registro de casos, ya no se ha incrementado. Tenemos 3 días consecutivos sin decesos relacionados con esta epidemia, pero de ninguna manera esto quiere decir que debamos ya hacer como si nada hubiera pasado. Al contrario, la Ciudad de México, como un sistema humano y urbano muy complejo que es, en donde de manera cotidiana convivimos poco más de 14 millones de personas, entre los que aquí vivimos y los que viviendo en el Estado de México aquí hacen su vida cotidiana, es de por sí un sistema muy complicado, en donde todo lo que suceda se magnifica de una manera impresionante. Sí. El caso es que ahora que tenemos conocimiento de que en esta ciudad, de que en el país se reflejó con muchísima crudeza la existencia de un virus nuevo, respecto del cual todavía poco se sabe, y que ha mostrado con toda crudeza su virulencia, su agresividad, es por ello que tenemos que pensar en que en el futuro, primero, no debemos olvidar que existe el virus, y segundo, que tenemos que adecuar nuestros hábitos, nuestras costumbres, nuestras prácticas comunes a esta nueva realidad. Tenemos que paulatinamente ir ingresando a un estado de normalidad, pero siempre teniendo presente de que las cosas no serán igual que antes. Bien, ahora, secretario, en cuanto a lo que es pues todo el ámbito de su competencia, que son los ordenamientos extraordinarios para el Distrito Federal, ¿han ustedes ido dibujando un plan de cuál sería el regreso a la normalidad, sin que con ello quisiera yo ponerle fecha, porque pues esto no es tal cual, no hay fecha para lo que son las epidemias, pero sería un regreso paulatino? ¿Cómo han ido dibujando ustedes esta estrategia de regreso a la normalidad para cuando venga el momento? En efecto, es importantísimo definirlo ya desde ahora, y el jefe de gobierno ha estado trabajando en estos últimos días justamente en esas definiciones. Hay que trabajar en 2 escenarios. Uno de ellos sería que efectivamente después de este asueto general decretado que termina el día 5 de mayo, hubiera la posibilidad de que algunas actividades se reanuden. Y el otro sería un escenario en donde por disposiciones de las autoridades federales este estado de cosas se prorrogara por unos días más. En esta virtud estamos en el primer caso, debiéramos de pensar sí en que el regreso a la normalidad es un proceso paulatino. Sí, no será de golpe, No que digan, pues ser de se golpe. abren los restaurantes, las escuelas, porque entonces, pues eso iría totalmente en sentido opuesto a lo que se ha hecho, ¿no? Sí, en efecto. Aunque me parece que en el caso concreto de las escuelas, Mario, sería difícil pensar en un esquema paulatino, porque ahí sí sería muy difícil tener a unos alumnos con un avance, otros con otro. No, yo creo que respecto de las clases, las escuelas en particular, sí tendría que valorarse la conveniencia de prorrogar el regreso.
Ya Sí. lo ha dicho el jefe de gobierno, él plantea que probablemente deba considerarse de inicio que el regreso no debe ser antes del día 11. Así es. Ahora, Sí, por lo que adelante. hace a las otras actividades, Ujú. por ejemplo, restaurantes, ahí sí podríamos ingresar a un proceso paulatino en el que por cierto, con el que estamos trabajando ya con la representación de los restauranteros de la ciudad, Ujú. para ver si regresamos con horarios limitados, con aforos limitados, pero de alguna manera que se reactive la actividad, válgame la expresión, y que de todas maneras conservemos cierta prudencia. Pues sí, porque una vez que se regrese a la actividad laboral, pues no podemos pensar o mantener escenarios en donde la gente pues tenga que comer en los camellones y en las banquetas hasta que, mientras esto supone una condición peor, ¿no?, de posibilidad de contagio.